en este foro sobre educación con los diferentes candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Estamos transmitiendo en directo por nuestro dial 90.4 FM estéreo, también por las diferentes redes de la emisora, @laudestéreo, YouTube, Facebook. Ahí estaremos acompañándolos a todos ustedes en esta charla con los diferentes candidatos. Hablaremos sobre educación, hablaremos sobre Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Alguno de los candidatos va a ser elegido, va a ser el próximo alcalde y va a ser el próximo presidente del Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Permítame saludar a Joana Sánchez, mi compañera, el día de hoy aquí en este foro. Joana, muy buenos días. Alfredo, muy buenos días. Hoy nos encontramos en la sede Aduanilla de Paiva, como usted bien lo menciona, con los candidatos a la alcaldía de Bogotá para hablar sobre educación. Y queremos también agradecerle especialmente a la misión de observación electoral que ha aceptado pues amablemente esta invitación, a la señora Aura Rodríguez, quien nos acompaña en este foro sobre educación. Bueno, queremos hacer una claridad, y es que todos los candidatos que se encuentran en el tarjetón en este momento como candidatos a la alcaldía mayor fueron invitados, absolutamente todos fueron invitados acá. La idea era abrir este escenario de educación. El día de hoy saludo a Nicolás Ramos Barbosa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos, estar aquí en la Universidad Distrital y con la voz de Estéreo, la emisora de la Universidad Distrital. Saludo, buenos días para todos los que nos están viendo, nos están escuchando, los que nos van a ver en diferido, para todos los estudiantes de esta hermosa universidad, para los docentes, administrativos, para ustedes y para todos los que hicieron este evento. Muchísimas gracias. Bueno, también quiero saludar al doctor Juan Daniel Oviedo. Muchísimas gracias por estar aquí en la UD Estéreo y también en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, doctor. Bueno, pues un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través de la UD Estéreo y a la población universitaria, a la comunidad universitaria de la Universidad Distrital. Creo yo que estar aquí es una prueba del compromiso que tienen los candidatos sobre el rol que juega la Universidad Distrital en la discusión en materia de educación, y pues también le pido un saludo también especial a Nicolás y al doctor Robledo, y seguramente vamos a tener una conversación muy interesante sobre estos temas. Sí, más que debate, es una conversación, una charla que ustedes nos planteen en este foro cuál es su propuesta para la educación y obviamente para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. También quiero saludar al doctor Juan Enrique Robledo. Muchísimas gracias por estar aquí en Aduanilla de Paiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Universidad Distrital por esta invitación. Para mí gratísimo, pero muy grato estar aquí en esta universidad pública. Sí, bueno, de entrada porque como fui profesor en la Universidad Nacional media vida, pues me siento muy cómodo aquí, pero además esta es la universidad del distrito, eso no se nos puede olvidar. Si no es el distrito el que respalda esta universidad con seriedad, yo diría que difícilmente alguien distinto lo va a hacer. Muy grato para mí estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Robledo. Reitero, todos los candidatos fueron invitados, no nos ha cancelado el doctor Lara, estamos esperando que llegue ahí, por eso ven ustedes una silla que se encuentra ahí. El resto de los candidatos se han excusado, obviamente, por otros compromisos. Joana. Bueno, pues la UD 90.4 FM estéreo, emisora de la Universidad Distrital, realiza este espacio con el propósito de comunicar, de difundir las propuestas que tienen los candidatos frente a la temática de educación. Este espacio, Alfredo, se realiza desde hace varios años con cada uno de los que han aspirado a este segundo cargo más importante del país. Así que hablaremos también sobre esta metodología. El foro pues se va a dividir en 6 rondas, en las cuales pues tendrán la oportunidad de responder una pregunta elegida para cada uno, y también tendrán pues
la posibilidad de responder un cuestionamiento pues que elegirá el equipo periodístico de la UD Estéreo, enfocado también pues hacia la Universidad Distrital. Cabe señalar, Alfredo, candidatos, que vamos a estar hablando únicamente de educación, ¿sí? Con respecto al tiempo de las respuestas, cada candidato contará con 3 minutos para responder su respuesta y va a tener también una réplica de 1 minuto. Sí, la réplica es de 1 minuto y ya, bueno, con respecto ya a cómo se va a dividir las rondas, pues también. Bueno, son 6 rondas, como dice Joana, fácil, 3 minutos, sacamos una pregunta al azar en la primera ronda, la segunda ronda es una pregunta a la Universidad Distrital, tercera ronda cada uno responde una pregunta, cuarta ronda una pregunta a la Universidad Distrital, quinta ronda cada uno responde una pregunta, sexta ronda y última una pregunta a la Universidad Distrital. Tiene cada uno de ustedes 3 minutos, si hay algún tipo de réplica, se nombra, pues tendrán 1 minuto de réplica. Entonces, después de esto, señor, tranquilo. No alcanzo a ver el reloj que está detrás de ustedes. Ya me corro, no se preocupe. Si quieren yo me hago al lado de allá o lo corro. No, tranquilo, lo corremos, no hay ningún problema. ¿Me ayudan, porfa? Sí, sáquelo, gracias. Muy bien, entonces busquemos las preguntas para No, me arrancar. hago al lado de allá más fácil, doctor. Es que no corre el reloj. Es que, Ya, aquí es que yo no me tener corro. el reloj me complica el tiempo. Ahí, aquí, ya me corrí un poquito aquí. No, tranquilos, siéntense, yo ya me corro. ¿Lo desconectaron? O me hago allá, es más fácil. Es más fácil que yo me haga allá. Bueno, listo, perfecto. Entonces, hágase allá, tranquilo, doctor Robledo. ¿Ya tenemos el reloj funcionando o no? Que alguien me haga el favor de ayudarme ahí con el reloj, gracias. Bueno. Entonces vamos a arrancar con el doctor Robledo con la primera pregunta, ya que está al costado derecho. Perfecto, ya está funcionando, Camilo, gracias. Entonces, sacaremos de aquí, la pregunta la sacará Joana. Si quiere, léala, por favor. Doctor Robledo, ¿cuál cree que es la mayor falencia en la educación media, básica, secundaria en Bogotá y qué estrategia implementaría para solucionarla? Sí, yo creo que la educación básica y media de Bogotá tiene una falla estructural y que es muy vieja, casi que es de toda la vida. Y es que hace muchos años se tomó la decisión de crear educación de doble jornada. Sí, o sea, hoy tenemos en Colombia educación de jornada única y educación de doble jornada. Eso pareció en su momento una genialidad, pero eso al final lo que sucedió es que en la doble jornada se tienen muchísimas menos horas de clase presencial que la que tiene la jornada única. Y entonces en Bogotá tenemos un problema que es gravísimo, que es que el 80% de la educación básica y media de Bogotá es de doble jornada. Eso en números de horas clase se convierte en que toman por lo menos 15.000 horas menos de clase los muchachos que están en básica y media, ¿sí?, en el distrito, que lo que se debería tomar. Entonces, por definición, hay que poner en duda qué tan bien preparados salen esos muchachos del bachillerato, de la media, y seguro que eso los va a afectar para ingresar a la universidad y los va a afectar para vincularse a la vida laboral, si es que eso es la decisión que terminan tomando. Este es un problema muy gravísimo para Bogotá. Y si a esto le sumamos algo que no está en la pregunta, pero que lo explico, y es que la educación de primera infancia en Bogotá es casi inexistente en el sector público. Sí, o sea, que aquí seguimos con una realidad que es de hace muchos años, ¿sí?, pero que hoy en el mundo moderno no se acepta, y es pensar que los niños solo deben empezar a educarse
cuando empiezan la básica, o sea, a la altura de los 6 o los 7 años. Resulta que todos quienes hemos tenido posibilidades en los últimos años a nuestros hijos o a nuestros nietos los hemos empezado a educar con distintos tipos de educación, por supuesto, prácticamente desde que nacen. O sea que aquí tenemos un problema extremadamente complicado. Yo voy a hacer un esfuerzo muy grande, pero muy grande, ¿sí?, para que la educación pública, básica y media en Bogotá avance muchísimo, que sea que reduzcamos la doble jornada a todo lo que no sea posible. Pero además, esto de la doble jornada tiene otro problema que no es de menor cuantía, y es que esos muchachos, en vez de estar en en instituciones educativas, andan nadie sabe en dónde, pues crean unos problemas en el funcionamiento de los hogares enormes, afectan particularmente a las madres porque es un problema bien complejo de resolver, pero además tampoco se alimentan bien. Sí, porque recordemos que en la jornada única hay alimentación por cuenta del distrito, o sea, que lo que tenemos ahí, yo diría que este es el principal problema de la educación en Bogotá, y que si no resolvemos este problema no vamos, a mi juicio, a resolver ninguno, incluido que la educación de primera infancia se desarrolle de verdad. No voy a dar cifras porque el tiempo no da y se vuelve muy encartoso, pero las cifras son malísimas en todo esto. Muchísimas gracias, doctor Robledo. Recordamos a todos los oyentes y a los que están aquí acompañándonos en Aduanilla de Paiva que estamos haciendo esta transmisión en directo por los 90.4 FM estéreo y por las diferentes redes sociales de la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, @laudestéreo, y también con nuestro YouTube. En el YouTube de Laudestéreo también encontrarán ustedes esta charla, este foro con los diferentes candidatos que nos acompañan el día de hoy. Vamos con usted, doctor Nicolás Ramos. ¿Qué metas en materia de infraestructura tiene para implementar dentro del sistema educativo? Bueno, digamos que vamos a hablar puntualmente de calidad, cobertura y accesibilidad, ¿sí? Y la parte de la infraestructura tiene que ver con recursos. Digamos que el problema puntual de la educación, más que el atraso en el que está tanto la educación básica, media, preescolar, la educación superior, la educación mixta, pública, privada, digamos que hay un constante atraso y pues lo demuestran las diferentes cifras y exámenes a nivel internacional. Yo tengo un debate y es el siguiente: ¿será que con más infraestructura garantizamos la calidad? Y es una discusión que tuvieron hace poquito los rectores de las universidades privadas, incluso también entiendo que la Universidad Distrital, como vocero de la Universidad Pública acá en Bogotá, también se expresó al respecto sobre la actual reforma a la educación que radicó el gobierno, y es justamente eso: ¿hasta qué punto nosotros vamos a invertir más en ladrillos y en ladrillos y en ladrillos y vamos a descuidar la calidad de la educación? Si ya con la tecnología, con el internet, con los datos podemos masificar la educación y llegar hasta los últimos rincones de las ciudades, como lo han hecho muchas ciudades del mundo, en donde se descentraliza esa información. Y ahí fue donde nos demostró la pandemia el gran atraso que tenemos a nivel universitario, y es precisamente poder llevarle la universidad a todos los barrios de la ciudad, justamente a través de calidad, no de ladrillos. Entonces, puntualmente en materia de infraestructura, obviamente la Universidad Distrital necesita una inversión en cuanto a mantenimiento, operación y reparación. Eso no está contemplado, digamos, dentro de los gastos, que son aproximadamente 500.000 millones de pesos que tienen al año, presupuestados de los 6.7 billones de pesos que se destinan en educación. Sí hay que hacer un esfuerzo, y yo lo he dicho en diferentes escenarios, en donde tenemos que sacar 1.5 billones de pesos, en donde vamos a distribuir 500.000 millones de pesos para mejorar la educación, digamos la infraestructura de la educación, tanto en la educación básica, media, preescolar y en la educación superior, y 1 billón de pesos para poder complementar, casi 7 billones de pesos para poder implementar el sistema de educación inteligente modular, que lo que atiende es justamente la calidad de la educación, no tanto la infraestructura. Digamos, eso es un debate a nivel mundial, en donde si realmente necesitamos edificios cuando tenemos la tecnología para poder mejorar más bien la calidad, las condiciones laborales de los docentes, las condiciones de calidad de los pensum, actualizar
justamente también las materias y enfocarnos en una ciudad inteligente. No necesitamos de muchos ladrillos para ello. Muchísimas gracias, doctor Nicolás Ramos. Vamos con usted, doctor Juan Daniel Oviedo. Candidato, ¿cómo va a enfrentar el problema de deserción escolar en medio de un universo digital que dan herramientas que certifican habilidades en menos tiempo que una universidad? Bueno, yo creo que en mi experiencia de 18 años de profesor de carrera en la Universidad del Rosario y como directivo de la universidad durante, vamos a decir, 3 años continuos, entiendo que el problema de la deserción escolar es lo peor que le puede pasar al sistema educativo, ¿sí? Porque todos sabemos que el sistema educativo de aprendizaje a lo largo de la vida pues requiere unas inversiones en infraestructura, requiere unas inversiones en calidad, requiere un recurso humano muy importante, y no lograr articular todas esas inversiones alrededor de la permanencia estudiantil pues es supremamente costoso, en el sentido en que son cupos que se pierden para personas que efectivamente sí están con la disposición o las habilidades o la capacidad de continuar en el sistema. Por consiguiente, hay diferentes frentes en nuestro programa de gobierno para poder establecer cómo la permanencia estudiantil es un criterio rector de articulación de la política pública en materia de educación en el distrito, en donde necesitamos que esa política pública de permanencia estudiantil también se enriquezca de lo que nosotros llamamos el diamante de implementación, en este caso, que permita la articulación de esa política pública de permanencia estudiantil con la política de ciencia, tecnología e innovación, porque buena parte de la permanencia estudiantil también depende de la apropiación social y la apropiación del conocimiento científico por parte de todos los estudiantes que forman parte del sistema educativo del distrito. Pero aquí, en los temas de educación básica y media, necesitamos que también, como lo señala insistentemente el doctor Robledo, el programa de alimentación escolar sea un núcleo fundamental de la permanencia estudiantil. Cuando pasamos a la educación posmedia, pues lo que queremos es que efectivamente la capacidad de las trayectorias tradicionales de formación de educación superior, técnica, tecnológica y universitaria se complementen efectivamente con un ecosistema de oficios y habilidades que nos garantice que en la educación media los estudiantes de Bogotá sepan qué quieren hacer o para qué son buenos, porque no solo las trayectorias formales son las que habilitan un futuro en la educación posmedia, y Bogotá tiene que anticiparse a esa formación flexible que requiere la ciudad y que requiere el país y sobre todo su sector empresarial. Muchísimas gracias, doctor Oviedo. Claro, por favor. Sí, no, es que quedé preocupado por el tono, llamemos despectivo, con el que Nicolás se refirió a la infraestructura, a lo que él llamó los ladrillos, poniéndolos en contradicción con, digamos, formas de computadores de hacer la educación. Yo creo que así no se puede plantear. Es cierto que los edificios no son una condición suficiente para una educación de buena calidad, pero sí son una condición necesaria. O sea, no hay universidad sin campus, ¿sí? Y sin todo lo que eso significa. Esto es importantísimo en el desarrollo, pues, de la calidad de la educación. Estamos hablando de calidad de la educación. Y el hecho de que haya también la posibilidad de usar computadores en la docencia y educación a distancia no niega la importancia de la presencialidad, pienso yo. Y más en una ciudad como Bogotá, donde tenemos tan malas conexiones y computadores tan atrasados, digamos, en un número importantísimo de los estudiantes bogotanos. Entonces, yo diría que no hay para qué poner a pelear una cosa con la otra, sino complementarlas, pues, de acuerdo con el acierto que hay que buscar. Muchas gracias, doctor Robledo. Doctor Nicolás, el doctor Robledo lo nombró. ¿Quiere réplica? Sí, claro. Por favor.
Él lo dijo en otras palabras, dijo exactamente lo mismo, pero en otras palabras, que no es suficiente, pero sí es necesario. Cuando yo digo que el tema de los ladrillos es que tomo un verso de Edward Glaser, que es uno de los urbanistas más reconocidos en el mundo, en donde dice que no hay nada más verde que el ladrillo, y justamente a eso me refiero. Es decir, cuando hablamos del ladrillo es cuando realmente se le da relevancia en las ciudades es a las obras, no a los habitantes. Cuando yo hablo de la educación es que hay que mejorar la calidad y con el presupuesto que disponemos, porque yo puedo acá echarme un discurso ventejuliero y decirles a ustedes que voy a mejorar tanto la cobertura, la calidad, la infraestructura, y que yo voy a hacer y que voy a construir y que voy a hacer 6 universidades más de la distrital y pues tenemos que ser realistas con el presupuesto que tenemos y ser responsables y no populistas. Eso es lo que yo me refería, a mejorar, invertir más en la calidad que en la infraestructura. Es terminología, no es más. Muchísimas gracias, doctor Ramos. Vamos ya para la segunda ronda. La segunda ronda es sobre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el doctor Ramos expuso algo importante que es el tema presupuestal. Aquí lo tenemos. No estaba libreteado. Esta es una pregunta para los tres, por favor. ¿Qué estrategia implementarían ustedes si llegan a ser alcaldes de Bogotá para fortalecer el presupuesto de la Universidad Distrital? Doctor Robledo. Sí, ese tema presupuestal es uno de los temas más complicados que tiene la universidad. ¿Sí? Tiene un déficit, pues, digamos, de por lo menos 70.000 millones de pesos, ¿sí? A pesar de ciertos malabarismos presupuestales que se hicieron. Ahora, entonces esto, o sea, el distrito tiene que pensar que si el distrito no atiende a la distrital, nadie la va a atender. Yo quiero enfatizar esto, yo no digo que la alcaldía no haga otras cosas en educación superior, pero tiene que poner los ojos sobre la distrital como sobre la básica y la media, porque nadie la va a reemplazar en esa función. Entonces haremos pues esfuerzos grandes en ese sentido. Ahora, una parte de ese déficit tiene que ver con el déficit pensional. Yo diría que ahí hay que llamar al gobierno nacional a que colabore en la atención de ese déficit pensional de la Universidad Distrital, como ha sucedido en otras instituciones a lo largo de los últimos años. Y la otra parte enorme del déficit de la Distrital es un déficit de infraestructura. Y en ese sí tiene, digamos, obligación formal el gobierno nacional. El gobierno nacional. Entonces, como alcalde de Bogotá, llamaré al gobierno nacional a que cumpla de entrada con su deber básico de atender el déficit de infraestructura con todo rigor y con toda seriedad. Y al mismo tiempo lo invitaré a que colabore en la solución del déficit pensional, que también está siendo presente de manera notoria en el problema que tenemos. Y también señalaré una cosa: si no hay certeza de la ampliación de la universidad, de la financiación por parte del gobierno nacional, no avanzaré en esa dirección. No avanzaré en esa dirección porque lo único que hacemos es acosar todavía más a la universidad, y lo menos que tenemos que garantizarle a esta universidad es que con lo que tiene funcione de la mejor manera. O sea, necesitamos ir por la calidad de la educación que se está impartiendo en esta institución. O sea, que aquí hay que combinar los distintos factores que se tienen frente a las realidades para poder atender esto satisfactoriamente. Muchísimas gracias, doctor Robledo. Doctor Ramos. Me han escuchado en diferentes escenarios decir que en Bogotá se administra pobreza, no se gestiona riqueza, y eso mismo pasa en el sector educacional. Nosotros tenemos varias fuentes adicionales de ingresos para el sector de educación. De hecho, he propuesto que por qué no discutimos el tema carcelario y penitenciario de la ciudad. ¿Por qué los que son presos o condenados no los tenemos que empezar a coordinar con el gobierno nacional, y los que están, digamos que sindicados o que están investigados pero que están intramural, pues que sean administrados por el distrito como corresponde y empezar a generar recursos? Yo hablo de fábricas febriles, por ejemplo. Eso es un ingreso que puede contribuir mucho a la universidad pública, a la universidad distrital,
en donde convertimos las cárceles en gastos y las volvemos en ingresos a través de una fábrica febril con el sector privado, que es una fábrica febril, producir bienes y de esa forma no privatizarla, sino al contrario, gestionar recursos adicionales. Y eso puede ser una fuente importante de ingresos para la Universidad Distrital. 2, también hablo de 1.5 billones de pesos a través de programas de colocación privada, es decir, no va a salir del bolsillo de los bogotanos ni de la deuda pública, sino con los mismos recursos de rendimiento financiero se puede llegar a un cierre financiero de 1.5 billones de pesos aproximadamente, que es la experiencia que nosotros tenemos. Y 3, el más importante, que ese sí creo que es el más importante y medular en nuestro programa de gobierno, que es el Fondo Mixto de Investigación, Innovación y Desarrollo. Bogotá no produce conocimiento y tenemos 114 universidades, de las cuales en el Consejo Directivo de la Universidad Distrital se puede administrar esa gran iniciativa del Fondo Mixto de Investigación y Desarrollo. Eso genera recursos para la ciudad. Si nosotros, a través de todas estas aulas, a través del conocimiento inmaterial de los estudiantes, podemos generar riqueza, no solo pobreza, no solo gastos, y quejarnos y pedirle al gobierno nacional y pedirle al gobierno distrital sin dar una solución puntual, a través de este fondo nosotros podemos masificar la exportación que tiene Bogotá frente a la nación, que es del 17% y subirla a un 30%, y esos ingresos pueden ser ingresos directos para la universidad y puntualmente para la universidad pública. Así que, como les digo, administramos pobreza, no gestionamos riqueza. El programa de gobierno es justamente eso, o sea, decirle a los bogotanos, venga, llevamos más de 50 años administrando mal nuestros recursos, podemos enfocar lo que tenemos de una forma distinta y generarle ingresos a través del conocimiento, la investigación, la innovación y el desarrollo a la universidad pública, particularmente a la Universidad Distrital. Doctor Oviedo. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que es clave, en primer lugar, reconocer que pues, el distrito sí está en deuda con la Universidad Distrital, ¿sí? Cuando nosotros analizamos para 2023, la universidad pidió más de 545.000 millones de pesos de requerimiento presupuestal y solo se le asignaron 429.000 millones, estrechando drásticamente el presupuesto de inversión, ¿sí? Que es el presupuesto que permite resolver los problemas de infraestructura que tiene la universidad. Desafortunadamente estamos en una de las sedes, llamémoslas afortunadas, de la Universidad Distrital, pero también estuvimos en la sede que queda en la Circunvalar y vimos el deterioro de los techos, el deterioro de los salones, el deterioro en materia de mantenimiento de la infraestructura verde, llamémoslo así, de la universidad, en donde esos elementos son importantes y los estudiantes continuamente en la calle nos dicen: queremos que haya más inversión en infraestructura. Entonces, nuestro compromiso pues va de la mano de no delegar nuestra presencia como alcalde en la presidencia del Consejo Superior de la universidad y garantizar precisamente que podamos jugar ese rol de que si el alcalde es el presidente del Consejo Superior de la Universidad Distrital, pues garantiza que a la Universidad Distrital le llegue el presupuesto del que efectivamente requerimos para garantizar una senda de mejoramiento, sobre todo sí de las condiciones de infraestructura, ¿sí? Porque aquí hay un potencial muy importante en las áreas de sistemas de información geográfica, en las áreas de ingeniería catastral, en las áreas de artes audiovisuales, ojalá que podamos fortalecer el área de ciencias de la salud, que es fundamental para resolver la brecha de recursos humanos en salud en Bogotá, y por consiguiente necesitamos que lleguen los recursos, ¿sí? En una ciudad cuyo presupuesto va a estar alrededor de 33 billones de pesos, ¿sí? Recatear por 115.000 millones de pesos, pues deja mucho que desear sobre la capacidad o el rol que juega la educación superior dentro de la calidad de vida de los habitantes de Bogotá. Por eso nuestro compromiso decidido es a garantizar que los requerimientos presupuestales de la universidad se den, obviamente a acercar al sector empresarial, a acercar los fondos de regalías
y a acercar los recursos de la ejecución de catastro multipropósito en la política nacional para que la Universidad Distrital pueda ser un actor y, por qué no, un gestor catastral que pueda garantizar la prestación de este servicio y generar recursos para la universidad. Bueno, muchísimas gracias a los candidatos por su respuesta con respecto al presupuesto, cómo mejorarían el tema presupuestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Queremos invitar a todos los que están escuchándonos, a todos los que están siguiéndonos a través de las redes sociales, @laudestéreo, y que nos pueden taguear, nos pueden escribir, pueden hacer comentarios sobre este foro sobre educación con los diferentes candidatos. Joana. Continuamos con la tercera ronda y esta pregunta va para el candidato Robledo. ¿Cómo fortalecer las políticas de educación sexual y violencias basadas en género dentro del sistema educativo en Bogotá? Sí, uno de los problemas más dramáticos que estamos teniendo en la educación en Bogotá, particularmente en la educación pública, es que el problema de violencia se ha ido pegando una complicada inmensa, ¿no? O sea, las cuentas dan que este año podemos terminar en por lo menos 70.000 hechos de violencia en la educación en Bogotá. Eso es una cifra realmente escalofriante. Y ahí va de por medio también mucha agresión sexual, ¿sí? de ese tipo. O sea, la matonería, el bullying, etcétera, se ha tomado en proporciones muy grandes la educación en Bogotá. Ese es un tema que hay que atender con todo rigor y con toda seriedad, pero también hay una cosa que hay que decir con toda franqueza: eso no se explica solamente por los problemas internos de las instituciones educativas, que sin duda que los hay, no, esta es una sociedad, Bogotá y en general el país es una sociedad enferma de violencia y de maltrato, de todas formas de violencia. Yo he venido señalando eso desde hace mucho rato. Entonces ahí habrá que tomar, digamos, un conjunto de decisiones puntuales, ¿sí? en las instituciones educativas, etcétera, pero en mi caso voy a hacer un esfuerzo muy grande para que durante los 4 años, hagamos un ejercicio muy importante de cultura ciudadana contra toda forma de discriminación y maltrato contra cualquier ser humano en Bogotá, porque se maltrata porque es niño, porque es anciano, porque es mujer, porque es afro, porque es indígena, porque es LGBTI, por lo que sea se maltrata. Casi que todo se volvió un pretexto para el maltrato y para la violencia. Entonces vamos a hacer un trabajo muy grande con el presupuesto del distrito, pero la idea es vincular a esto a los medios de comunicación, a la empresa privada y a todo el mundo para que hagamos educación y educación y educación en este terreno. Es que estas son cosas que son propias de la estructura económica y social del país. Estos maltratos no empezaron ayer. O sea, lo que ha sucedido es que han hecho como explosión, pero digamos que esto es parte de estas sociedades, pues, casi que desde tiempos inmemoriales. Entonces aquí hay que trabajar en la cultura súper duro, además de una serie de decisiones que hay que tomar de psicólogos, bueno, tantas cosas más, pero quiero enfatizar en esta intervención, que es breve, en ese aspecto, que soy el único que lo está planteando. Y si no avanzamos en Bogotá en este terreno, no vamos a poder resolver nada. Por ejemplo, el maltrato a las mujeres en los Transmilenios es una cosa absolutamente inaceptable. Bueno, y en todas las circunstancias, es que esta es una sociedad tan enferma, y esto suelo repetirlo, que el sitio más peligroso para una mujer es su familia. Es que eso es una cosa realmente inaudita, que haya que tenerle pavor al padre, al hermano, al tío, al primo y a todo el mundo, ¿cierto? Porque se terminan actos de brutalidad contra las mujeres, y eso es aplicable a todos los demás sectores que se puedan diferenciar de cualquier manera. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para el candidato Nicolás Ramos, y es: ¿cuál es la mayor fortaleza que tiene la educación en la ciudad y que usted se compromete a mantener o a mejorar? Bueno, la mayor fortaleza yo pienso que es el sector humano, ¿no? Esa parte humana. Y a diferencia de, ¿cómo explico? Como su componente, profesores, docentes, alumnos, pero
La verdad yo, digamos que me cuesta encontrar una fortaleza gigante en el sistema educacional, a menos pues que le estén apostando al tema tecnológico, científico, innovación. Muy pocas universidades lo están haciendo y eso es lo que yo quiero rescatar, la parte tecnológica, científica, innovación, esa parte en donde digamos que se aventuran a investigar. Entre eso la Universidad Distrital, la Universidad de los Andes también, pero son muy poquitas, la Universidad Nacional. Muy pocos tienen esos centros de investigación e innovación. Y eso es lo que yo rescataría. ¿Por qué? Porque yo critico mucho el sistema educativo como tal, porque es muy atrasado, es demasiado atrasado. De hecho, las leyes que regulan el sistema educativo, tanto la educación básica, media y preescolar, como la educación superior, pues son cuando apenas la internet estaba llegando. Los programas no están actualizados, no están dentro del siglo XXI, no corresponden a la demanda de la tecnología y la información que tiene hoy, digamos, la humanidad. Entonces, rescato esos centros de innovación, investigación y desarrollo, esos docentes y esos profesores que se aventuran en la investigación, rescato los doctorados que realmente construyen conocimiento nuevo y rescato esas personas que todos los días tienen una metodología, una epistemología fundamental tanto a los docentes como a los estudiantes para poder sacar adelante a esta ciudad del atraso y las investigaciones puntuales respecto a cultura ciudadana, las investigaciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a presupuesto, en cuanto a medio ambiente, que nacen de esos centros de innovación e investigación. Eso es lo que yo rescataría del sistema educativo particular de la ciudad, porque sí hay que cambiar en cuanto a su calidad, el módulo como tal, es decir, todo el sistema de educación básica, media y preescolar, no cambiarlo como tal, sino mejorarlo, transformarlo, que nos enfoquemos mucho en la calidad más que en la infraestructura, pese a que la infraestructura es esencial, pero sin la calidad pues obviamente no vamos a tener profesionales ni conocimiento para el mundo. Entonces rescato puntualmente los centros de investigación y desarrollo tanto de las universidades privadas como de las universidades públicas. Muchas gracias, candidato Ramos. Continuamos con el candidato Oviedo y la pregunta es: ¿cómo fortalecer la planta docente a través de concursos de meritocracia tanto en colegios públicos como en la Universidad Distrital? Yo creo que ese es el tema, llamémoslo, más sensible de una política de fortalecimiento de educación en el Distrito Capital de Bogotá, porque nos lleva rápidamente a contar con unos marcos de articulación con lo que establece el Gobierno Nacional dentro de la política pública de educación y de administración y gestión de la planta docente. Entonces aquí nosotros tenemos un conjunto de medidas normativas de carácter nacional que nos ponen, llamémoslo así, un campo limitado de acción alrededor de lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, es importante reflexionar sobre el capital humano que tiene el distrito para el desarrollo o la prestación de servicios de educación en la ciudad. Es un capital humano que tiene una consolidación histórica muy importante, que nosotros queremos es fortalecer, pero en primer lugar nuestro programa lo que trae consigo es el reentrenamiento o la oportunidad de adquisición de competencias complementarias dentro de la planta docente del sistema educativo, llamémoslo así, desde primera infancia hasta el sistema de educación superior en Bogotá. Eso nos trae rápidamente a cómo el ecosistema de oficios, habilidades y competencias específicas que queremos fortalecer dentro del sistema de educación postmedia que estamos ofreciendo para Bogotá nos va a permitir tener una oportunidad para que muchos docentes y profesores e investigadores puedan entrar a beneficiarse de esas nuevas competencias o de la actualización de competencias, sobre todo para resolver los problemas de habilidades blandas y habilidades socioemocionales y habilidades educativas que necesitamos fortalecer en los estudiantes, sobre todo en la educación media, para que
tengan un criterio suficiente que les permita tomar una decisión sobre qué van a hacer frente al futuro de sus vidas. Por consiguiente, nosotros queremos tener un diagnóstico muy claro, hablar también con la Comisión Nacional del Servicio Civil para entender efectivamente cuáles son las capacidades que tenemos para poder abrir concursos y poder refrescar o complementar esas vacantes que no están provistas con recursos de carrera docente que nos permitan generar un marco de estabilidad también muy importante, porque el personal docente del distrito también adolece de esa dependencia de la contratación de prestación de servicios para la generación de capacidades, algo que es muy frecuente aquí en la Universidad Distrital. Muchísimas gracias a los tres candidatos. Vamos para la ronda número 4. Vamos con una pregunta sobre la Universidad Distrital. Resulta, señores candidatos, que la Universidad Distrital viene desarrollando desde hace muchos años la reforma universitaria. La pregunta es, ¿considera importante apoyar la reforma universitaria propuesta por la comunidad de la Universidad Distrital? ¿Apoyaría la implementación de espacios democráticos en la vida universitaria? ¿Y por qué? Doctor Robledo. Pues a ver, yo con franqueza tengo que decir que no sé de qué están hablando con precisión, no tengo los detalles, eso se los digo con toda franqueza, pero de todos modos hago una observación general. Yo creo que las instituciones educativas y en particular las instituciones públicas pues deben estar, digamos, con actitud democrática y abierta para introducir las modificaciones que haya que introducir en su estructura de gobierno y en su estructura académica, etcétera. Pues no hay cosa más contraria como a la lógica que una institución educativa congelada en el tiempo, que no asuma las modificaciones pues que considere conveniente. Ahora, si aquí los análisis le han dicho al cuerpo docente, a los estudiantes, etcétera, que esta es una universidad que necesita una reforma de importancia, pues yo en principio no tengo la menor duda de que mi alcaldía la respaldará, ¿sí? Ahora ya empieza la discusión en qué sentido es, cómo se hace, quién la hace, qué pasa en una cosa y otra, bueno, pero eso es, digamos, el debate democrático, pero sí soy un convencido en que las instituciones deben estar haciendo esfuerzos para ponerse al día y que en el mundo de la academia sí que es importante que juegue en eso un papel decisivo el profesorado y el estudiantado. Yo he sido siempre amigo de la idea de la participación de los estamentos básicos, o sea, lo que ha predominado normalmente en Colombia, no sé si sea el caso de la Distrital, lo digo con toda franqueza, es pues digamos unas determinaciones tomadas desde arriba que normalmente han excluido a los estamentos básicos. Yo estuve en la lucha del cogobierno hace 50 años, ¿cierto?, luchando para que la educación pública hubiera cogobierno de estudiantes y profesores. Esas son visiones democráticas que yo comparto, entre otras cosas, porque si algo es contrario al desarrollo de la ciencia y del conocimiento es el pensamiento único, son los puntos de vista impuestos. No, es que yo mando aquí todo el mundo tiene que pensar como quiera, cosa que lamentablemente sucede en no pocas universidades privadas, que terminan siendo de carácter confesional, que a mi juicio es contrario al desarrollo del conocimiento y al conocimiento científico. Entonces, que cuenten los profesores, los estudiantes y las directivas de la Universidad Distrital que mi posición como alcalde es una actitud proactiva para hacer las reformas y los cambios que haya que hacer en la organización de la universidad y particularmente en la vida académica. Doctor Ramos. Pues aquí, digamos, yo voy a referirme respecto a Habermas, el disenso proactivo, no el consenso malsano, ¿no? Pues todos los consensos llevan siempre a que todo el mundo se vaya para el abismo, siempre y cuando haya esa democracia. Ustedes lo nombraron ahí, esa palabra es muy importante, la democracia dentro de los estatutos, la participación, y siempre y cuando sea articulando las necesidades del estudiantado, las necesidades de los docentes, digamos que los docentes se actualicen, la calidad prestacional de los docentes. Yo por eso digo que puntualmente el problema de la educación pública en Bogotá no es tanto si se puede o no reformar una universidad o los estatutos de una universidad. Tal vez de pronto al interior y en cuanto a su entendimiento y su organización sí,
pero el problema aquí radica en recursos. ¿Cómo vamos a hacer para gestionar recursos para mejorarle la calidad prestacional a los docentes, que puedan acceder a una mejor calidad educacional, que puedan realmente mejorar sus hojas de vida, que puedan acceder a doctorados, que puedan acceder a posgrados, y cómo también le mejoramos las necesidades a los estudiantes para evitar la deserción escolar, para evitar, digamos, que la corrupción al interior de la universidad, si llega a darse, no sé, yo desconozco, o sea, lo estoy hablando a nivel organizacional, porque me están hablando de estatutos, pero si corresponde a esa necesidad, si es para la calidad, para la investigación, si su finalidad es precisamente modernizar, que es mi palabra, que es la innovación, innovar en la Universidad Distrital, por supuesto que ahí vamos a estar apoyando estas iniciativas, tanto a los docentes como a los estudiantes, y vuelvo y repito, el disenso proactivo, eso nos falta muchísimo nosotros como sociedad. Y pues ustedes saben que uno de mis pilares de propuesta de gobierno es el cogobierno, que es una forma de gobierno totalmente diferente, en donde el azar y el mérito cobran mucha importancia para combatir la corrupción en los altos cargos del Estado, y particularmente si eso se presenta aquí en los altos cargos directivos de la Universidad Distrital, podríamos acopiar esa figura de la lotocracia y el cogobierno, ahorita que están hablando de la reforma a los estatutos, que es, digamos, abanderado por los grandes demócratas del mundo en este momento, y es cómo podemos seleccionar las mejores 10 hojas de vida con voto de paridad, cumpliendo con cualquier género, sin distinción de género, porque de hecho hasta la misma ley es excluyente cuando dice hombre, mujer, y el resto de géneros, ¿dónde están? Entonces, unas papeletas, las mejores 10 hojas de vida en una urna de cristal, y un veedor ciudadano saca ese papelito, y ese es el próximo cargo directivo de la Universidad Distrital. Es una propuesta. Muchísimas gracias, doctor Ramos. Doctor Oviedo. Bueno, muchas gracias. Nosotros somos respetuosos de la autonomía universitaria. Nosotros sabemos que la reforma de los estatutos en este momento está en discusión del Consejo Superior. Sabemos que toda la estructura administrativa de la universidad está muy pendiente de la aprobación de esta reforma, en la que, pues, también muy en línea con lo que menciona el doctor Robledo, pues esperamos que los mecanismos de participación hayan sido los naturales de una universidad pública como la Universidad Distrital. Sin embargo, yo creo que lo más importante en este momento es cómo vamos a alinear esfuerzos frente a la reforma a la Ley 30, que fue radicada el día de ayer. ¿Sí? Entonces, para nosotros eso es una oportunidad de resaltar la dificultad de escuchar que tiene el gobierno nacional. ¿Sí? Todas las universidades al unísono salieron a expresar su clamor de tener una discusión más profunda sobre cómo esa reforma a la educación superior iba a garantizar que Colombia consolidara, y en este caso en particular para Bogotá, un sistema de educación posmedia actualizado, ¿sí? En donde no significa esto que estemos desconociendo el valor de la universidad pública o la universidad privada, sino que al contrario, queremos aprovechar que la universidad pública puede tener estos espacios, así como los tiene la universidad privada, para poder ofrecer más servicios en materia de un ecosistema de oficios y habilidades de educación posmedia, en donde estamos comprometidos que tanto la Universidad Distrital como todas las universidades privadas y públicas de Bogotá puedan hacer una contribución significativa a que Bogotá tenga un sistema de educación posmedia consolidado y pertinente a sus desafíos económicos y sociales. Tristemente, se presentan inquietudes sobre la calidad de la educación superior, se presentan inquietudes sobre la forma como se va a establecer ese sistema de consolidación de educación posmedia de forma integral, se presentan dudas frente al tema de financiación del sector público y el sector privado, es decir, de la universidad pública y la universidad privada por parte del Estado. Recordemos que sí o sí Colombia tiene que reconocer que en su modelo de desarrollo, cada vez que crecemos, cada vez es más importante el rol del Estado en el financiamiento de la educación superior.
no importa si es provista por entidades públicas o por entidades privadas, pero lo que hacen es erradicar la reforma y establecer un tema en el que ahí sí necesitamos que como ciudad y como universidad distrital podamos tener un pronunciamiento muy claro sobre qué es conveniente y qué no en una reforma en donde pues, el fin superior sí es maravilloso, que es que la educación superior y que la educación sea un derecho fundamental en Bogotá y en el país. Muchísimas gracias, candidato Oviedo. Continuamos con esta quinta ronda de preguntas para cada uno de los candidatos y esta es para el candidato Jorge Enrique Robledo. ¿Cuál será su posición frente al plan distrital de bilingüismo? ¿Le haría algunos ajustes? ¿Cuáles? Yo creo que el bilingüismo es, digamos, una idea deseable. O sea, el mundo es un mundo cada vez más interconectado y el bilingüismo pues apunta a poderse conectar mejor con el mundo, mayor acceso al conocimiento. Hay muchas cosas que se mueven en lenguajes distintos al castellano, o sea que ahí hay que avanzar, digamos, todo lo que nos resulte posible. O sea, esa política, repito, la comparto como concepción general, pero no deja de preocuparme si es ahí donde hay que poner el énfasis en la educación en Bogotá. Ese es el punto del debate, o sea, nada en contra de esa idea, pero bueno, ¿cómo hacemos con los recursos que son escasos? Es que las dificultades son supremamente grandes. Ahora, se le quiere adjudicar, y ahí tengo un debate más grande, se le quiere adjudicar al bilingüismo como la solución a los problemas nacionales. Eso es una exageración. No, los problemas nacionales tienen causas estructurales muchísimo más complejas, ¿sí?, que el hecho de que no haya más colombianos que sean bilingües. Es más, hago aquí un poco una ironía, el problema más grave hoy de Colombia es que se están yendo los colombianos a vivir al exterior. Ya tenemos 5,5 millones de colombianos que se fueron. Este año se van a ir otros 500,000. O sea, este país no tiene futuro. O sea, un país en el que se quedan los niños y los ancianos no tiene futuro. Entonces hago aquí esta ironía, que no resulte que el bilingüismo para lo que sirva, si no se toman otro conjunto de medidas, es para que más gente se vaya. No sé si ustedes nos impresionaron mucho ayer que en la Universidad de los Andes se les pidió a los jóvenes que levantaran el brazo quienes se querían ir a vivir a otro país y fue abrumador el levantamiento del brazo. Este es un problema de una gravedad inaudita. Entonces a mí me preocupa que se le quiera conceder a lo del bilingüismo por efectos del juego político, como la gran maravilla, la gran panacea, la gran solución, y repito, no me opongo a que se avance en esa dirección, pero lo que sí me opongo es que eso se presente como la solución a los problemas nacionales, porque los problemas nacionales son extremadamente más complicados que eso. Y parte de una de las dificultades que tiene este debate por las alcaldías es que está prácticamente prohibido debatir los asuntos nacionales. Porque además corre la bola de que es que los alcaldes somos magos y lo resolvemos todos, y resulta que los problemas principales de Bogotá no son culpa de los alcaldes. O sea, uno puede culpar a los malos alcaldes que no tengamos metro, pero el subdesarrollo de esta ciudad, el atraso productivo, el desempleo, la pobreza y la miseria, que es la de Bogotá, Barranquilla, Cali, todas las ciudades de Colombia, pues no es responsabilidad de los alcaldes, sino de las malas políticas nacionales. Entonces lo que me preocupa del bilingüismo es que eso lo están presentando como una panacea, y es falso que eso sea una panacea. Repito, no me opongo a la idea que se desarrolle, pero no como un truco para crear realidades que no son ciertas. Muchísimas gracias, candidato. La siguiente pregunta es para el candidato Nicolás Ramos y es: ¿cómo fortalecerá la investigación de la Universidad Distrital en beneficio de la ciudad y de la comunidad universitaria? Bueno, voy a reafirmar lo que he dicho a través de diferentes respuestas a varias preguntas, y es justamente le apuntamos a la innovación, justamente hablamos del desarrollo y la modernización, justamente hablamos de cómo podemos transformar la administración de nuestros recursos como la universidad pública y transformarla en una universidad líder en investigación, en innovación, en desarrollo. Pero para eso tenemos que tener primero una política pública decidida en innovación. 2, recursos.
3, el Fondo Mixto de Investigación, Innovación y Desarrollo con las 114 universidades de Bogotá, en donde los va a liderar la Universidad Distrital. Y 4, Bogotá, y eso hay que decirlo, o sea, uno no puede dar una cifra, digamos, uno no puede dar una propuesta sin contextualizar cómo está Colombia frente a la investigación y desarrollo frente al mundo. Somos el último país en la OCDE en investigación y desarrollo, solo invertimos el 0,2% del Producto Interno Bruto en investigación, acá no se investiga nada. Lo que se investiga es conocimiento ya producido, ya elaborado, y esas, digamos que las investigaciones en las cuales se están enfocando actualmente las universidades. Yo he dicho que, mire, la ciudad está desarticulada, el sistema educativo está desarticulado, el sistema de gobierno está desarticulado, el sistema de transporte está desarticulado, el sistema de seguridad está desarticulado, todo está desarticulado. Hay muchos planes, metas y programas y políticas públicas, pero no están articulados y no tienen un enfoque, y hace mucho tiempo Bogotá no tiene realmente un líder como tal que enfoque la ciudad hacia un pronóstico puntual, sino es una colcha de retazos. Entonces llega un gobierno y destruye lo que hace el otro gobierno, y llega el otro gobierno y destruye lo que hace el otro gobierno, y a nivel nacional pasa exactamente lo mismo. ¿Y quién es el perjudicado en últimas? Pues el ciudadano de a pie, el ciudadano que construye todos los días ciudad, ese ciudadano que espera que los líderes le solucionen sus problemas puntuales de salud, de educación, de empleo, de pobreza, de miseria. Y no pasa eso. ¿Por qué? Porque las entidades están muy desarticuladas. Así que esto es un llamado a la Universidad Distrital para que lidere esa articulación institucional, para que Bogotá se modernice y para que desde la Distrital empecemos a liderar ese Fondo Mixto de Innovación, Investigación y Desarrollo que puede generar ingresos para la ciudad. Yo les voy a poner este claro ejemplo, puntual. El pico y placa alfanumérico con inteligencia artificial es un algoritmo que tenemos nosotros. Que funcione en Bogotá le va a funcionar al resto de ciudades del país. ¿Por qué? Porque se maneja todo el parque automotor nacional, las placas expedidas desde 1988. Si funciona acá, ¿cuánta plata no nos puede dar eso vendiéndoselo al resto del mundo? A través de lo público, a través de la investigación pública, a través de la investigación y conocimiento de lo público. Pero pues aquí solo nos enfocamos en gastos y no en ingresos. Así que la Universidad Distrital sí es muy importante en mi programa de gobierno para eso. Bueno, agradecemos la intervención del candidato Nicolás Ramos y continuamos con el candidato Juan Daniel Oviedo. Y la pregunta es, ¿cuál es la falencia más grande que tiene la educación en la ciudad y que usted se compromete a mejorar? Bueno, la pregunta es difícil, pero hay varias cosas. Primero, yo creo que para poder ser claros en cuál puede ser esa deficiencia del sistema educativo en Bogotá, hay que reconocer que aquí y en ese tema, en materia de educación, es donde hay muy buenas historias para contar que se han hecho cosas bien, ¿sí? Y hay que reconocer que Bogotá ha sido lo suficientemente robusta como sistema educativo para garantizar que las metas de cobertura y los pilares de calidad pues siempre hayan andado sincrónicamente a lo largo de las últimas administraciones. Sin embargo, creo yo que una de las falencias más importantes que tiene el sistema educativo y que empezó a corregirse, y hay que reconocerlo a la administración de la alcaldesa Claudia López, es cómo hacemos la transición de la educación media al sistema de educación postmedia en la ciudad, ¿sí? En donde históricamente la Secretaría de Educación siempre tenía como una barrera muy importante al finalizar la educación media desde el punto de vista de gobierno, de gobernanza, desde el punto de vista de estrategias, y solo influía sobre el sistema de educación superior a través de la Universidad Distrital, ¿sí? Como un, llamémoslo, regulador, como empresa pública presente en la prestación del servicio. Y la creación de la Agencia Atenea es una semilla muy importante para garantizar cómo el distrito piensa la política de educación superior
desde la formación universitaria, técnica y tecnológica, pero la gran deficiencia es que una ciudad como Bogotá, que ha perdido empresas, que ha perdido una capacidad de generación de empleo, que ha perdido una capacidad de innovación, ¿sí? En donde difiero con Nicolás, sí se ha generado conocimiento y tenemos una gran cantidad de laboratorios de investigación y de centros de investigación que ha generado conocimiento, pero no tener desde mucho antes una discusión muy clara con todo el ecosistema universitario de Bogotá, público y privado, para sentarse e identificar la forma de generar ese ecosistema de educación postmedia flexible, de oficios y habilidades, creo que le ha sido muy costoso a la ciudad, porque los empresarios no encuentran el recurso humano que quieren tener, no encuentran las competencias específicas que los hacen competitivos, y eso le ha costado a la ciudad que no haya podido recuperar su peso económico dentro del Producto Interno Bruto después de la pandemia. Entonces yo creo que la ausencia de una visión anticipatoria de ese sistema de educación postmedia que necesita el país y que rápidamente se puede implementar en Bogotá es la principal deficiencia que vamos a resolver con nuestra oferta en el programa de gobierno de ese sistema de educación postmedia con formación a través de un ecosistema flexible de oficios y habilidades y las trayectorias tradicionales, en donde quien va a proveer ese ecosistema de oficios y habilidades es el mismo sistema tradicional público y privado de la ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Oviedo. Ya entramos en la ronda número 6, en la sexta ronda, y esta es una pregunta para los tres. ¿Qué línea de trabajo establecería para fortalecer la relación de la Universidad Distrital con el distrito y con su administración? Sí, yo he señalado todo el tiempo la importancia que le concedo a la Universidad Distrital, ¿no? O sea, la Universidad Distrital puede hacer cosas en Bogotá que solo puede hacer la Universidad Distrital en cuanto a que es la universidad del distrito. O sea, toda la educación privada de Bogotá no tiene nada que ver con la alcaldía, o sea, la alcaldía no puede definir, pues fuera de dar consejos o cosas de ese corte, eso es una educación que funciona, digamos, muy al margen y casi que cada institución como rueda suelta, cada institución educativa de cualquier tipo, ¿sí? La pública que hay, pues tiene su propio, digamos, papel que jugar, o sea, la única universidad que puede la alcaldía, digamos, orientar en cualquier dirección es la Universidad Distrital. Es más, el alcalde de Bogotá tiene silla en el consejo directivo de la Universidad Distrital. Pues bueno, yo les digo que yo voy a estar sentado en esa silla. La impresión que tengo es que los alcaldes pocos se asoman a las cosas de detalle de la Universidad Distrital, donde yo sé que hay no pocos problemas. Eso hay que reconocerle sus bondades a la institución, pero también hay que reconocerle sus debilidades de entrada presupuestales, que son muy grandes y de otra índole. Entonces, cuenten con que mi posición al respecto va a ser una posición completamente responsable. Es que si esa es la universidad de la alcaldía, para ponerlo en esos términos, pues lo peor que puede hacer la alcaldía es no atenderla con ese criterio, y estoy seguro que un alcalde es mucho lo que puede contribuir a resolver los problemas de la universidad y darles una prioridad a la solución de los problemas y meditar muy bien qué es lo que se hace en cada caso para que esa universidad, que es sin duda una universidad de un buen nivel, le podemos mejorar su nivel hasta ponerla, pues, digamos, como universidad de vanguardia en la ciudad. Ese es el sueño que yo tendría como alcalde, cómo le hacemos dar un salto a la distrital para que a partir de sus avances, que son importantes y que no voy a desconocer, podamos, digamos, colaborar para que avance todavía con más fuerza digamos, en la ciudad y juegue un rol más importante en lo que tiene que ver con todas las decisiones que se toman en Bogotá. Yo siento que la distrital aparece muy poco, digamos, interviniendo o que le pidan opinión sobre los asuntos de la ciudad, y no debe ser así. Yo a rato la veo como un poco una cenicienta en las instituciones educativas, y eso en buena medida tiene que ver con que las alcaldías no le han dado la importancia que hay que darle.
Y en parte no se la han dado porque en Bogotá, como en Colombia, hay una cierta fobia a la educación pública y a la universidad pública. Eso es una realidad que ahí se tiene, una cosa como de desprecio, ¿sí? Y en el caso de la distrital, pues es bastante más notorio, que inclusive tiene que ver, pienso yo, con el hecho de que sea una universidad de origen muy popular en su composición, digamos, en el estudiantado. Bueno, con más razón tenemos que atenderla de la mejor manera. Muchísimas gracias, doctor Robledo. Doctor Ramos. Voy a ser muy puntual en esta respuesta y obviamente reconociendo la autonomía territorial. Esa va a ser la relación, reconociendo la autonomía territorial, respetando la libertad de movilización, respetando la libertad de información y de conocimiento. Y como lo he dicho en diferentes intervenciones de las preguntas anteriores, repotenciar la Universidad Distrital desde el punto de vista de innovación, de investigación, de desarrollo y de liderar este gran fondo mixto de investigación y desarrollo en las 114 universidades del distrito con una finalidad puntual y específica, y es mejorar la calidad. En eso sí voy a ser muy enfático, más que en la cobertura, que si bien es cierto es esencial y que hemos venido trabajando en ese tema, pero los recursos sí van a ser para mejorar la calidad, es decir, para el docente, para el personal docente, para el personal universitario, para los administrativos, y para que la Universidad Distrital sea líder en investigación y desarrollo en Bogotá. Esa es la apuesta y esa es la relación que quiero tener, respetando siempre la autonomía territorial con la Universidad Distrital. Doctor Oviedo. Bueno, yo creo que lo más contundente que se me viene a la cabeza es que la forma como nosotros queremos que eso suceda es siendo un alcalde de sapo, ¿sí? Y metido como en las discusiones más importantes de futuro de la Universidad Distrital. Y creo yo que la mejor forma de garantizar que esa conversación suceda es dándole una mirada al detalle. No lo puedo hablar con conocimiento de causa, pero darle una mirada al detalle a cómo podemos fortalecer los servicios de extensión de la Universidad Distrital. ¿Sí? Yo fui beneficiario de la Universidad Distrital, ¿sí? Y yo no dudo en escatimar esfuerzos, en ser contundente, decir que parte del éxito del DANE durante los últimos 4 años fue haber reconocido el valor y la capacidad de ingeniería catastral y de sistemas de información geográfica que tiene esta universidad, ¿sí? Y entonces, no tener a la Universidad Distrital, por ejemplo, como un proveedor de sistemas de información geográfica para ponerle lugar a todos los problemas de Bogotá y irse, entonces, en algunos casos a través de Ágata, no tener a la Universidad Distrital pensando en el futuro de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, ¿sí? El IDECA. Yo creo que es un verdadero desperdicio para la ciudad, ¿sí? Cuando uno ve todos los programas de la Universidad Distrital, uno dice, ¿por qué la Universidad Distrital no es el proveedor y gestor de conocimiento de la toma de decisiones a nivel distrital? ¿Y por qué a partir del ejemplo de la consolidación de lo que nosotros llamamos, y es lo que vemos para la Universidad Distrital, y lo vemos en general para el sistema universitario de Bogotá, público y privado, es por qué no trabajamos con el sistema universitario de Bogotá para consolidar un gran laboratorio social de Bogotá, ¿sí? Y que sean las universidades y con sus liderazgos particulares, disciplinares, las que provean esos fundamentos para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas en la ciudad. Entonces, para nosotros, nos vamos a meter, respetando la autonomía universitaria, nos vamos a meter en cómo fortalecer los servicios de extensión de la Universidad Distrital, porque esos recursos públicos de esos contratos interadministrativos que se prestan por esos servicios de extensión, pues fortalecen la universidad y al mismo tiempo le generan un gran beneficio a la ciudad, apalancando
unas competencias específicas que tiene la universidad en materia de la construcción de políticas públicas en la ciudad. Muchísimas gracias, doctor Oviedo. Habíamos acordado 6 rondas, hemos llegado al final, pero quiero salirme un poquito del libreto, si ustedes me lo permiten, y robarles a cada uno 5 minutos, 5 minuticos, y es si tienen algo que complementar con respecto a la educación, no solamente lo que ustedes respondieron de las preguntas que hicimos nosotros, sino de su plan de gobierno en educación. Entonces me gustaría escucharlo, doctor Robledo, máximo 5 minutos, su plan de gobierno sobre educación. Sí, pues ya lo he tocado, pero pues voy a reiterar algunos asuntos. O sea, el alcalde de Bogotá tiene que ser muy preciso en señalar cuáles son sus competencias y sus deberes y cómo hay ciertas cosas que si no hace la alcaldía no las hace nadie. Esto es bien importante, es el problema de los roles. Sí, porque claro, un alcalde también puede terminar metiéndose en todo y haciendo de todo y en todas las cosas, pero la pregunta es, como los recursos son escasos, esos 30 y tantos billones de pesos suena mucha plata, pero realmente eso a la hora de la verdad no es tanto, entre otras cosas porque ya hay unos compromisos de deuda grandísimos, ¿sí? Que no pueden contar, más una serie de cargos fijos que no hay cómo modificar, o sea que lo que le queda, digamos, al alcalde como una iniciativa que le resulte propia es una suma más bien escasa frente al tamaño de las necesidades. Entonces, yo quiero insistir en cuáles son las cosas en educación que si no hace el alcalde de Bogotá, no las hace nadie. O sea, el alcalde de Bogotá, por ejemplo, puede dar becas para que los jóvenes estudien en otras universidades distintas de la distrital. Eso se está haciendo. Pero lo cierto es que eso, otras personas en Bogotá o entidades o instituciones podrían hacerlo si lo quisieran hacer. Pero hay otras cosas que si no hace la alcaldía, no las hace nadie. Esto es la primera cosa que quiero señalar. Entonces, ¿dónde me enfoco? En universidad es la universidad distrital. Si la alcaldía de Bogotá no atiende bien las necesidades de la universidad distrital o la abandona a su suerte, se hunde la universidad distrital. ¿Sí? Bueno, los otros temas en los que si no avanza la alcaldía no avanza nadie, es el tema de la básica y de la media. Ya he insistido en que la idea de que el 80% o la realidad de que el 80% de la básica y la media no sea una educación en doble jornada, eso es catastrófico. ¿Quién de ustedes aceptaría que su hijo tuviera una educación de media jornada? Pudiendo. Nadie. ¿Quién de nosotros, los sectores, digamos, ilustrados y que tenemos una cierta capacidad de ingreso, aceptaríamos que nuestros hijos o nuestros nietos tengan su primer contacto con la educación a los 6 o a los 7 años? ¿Quién aceptaría eso? Nadie. Bueno, yo quiero para los demás lo mismo que pienso en lo que quiero para mí y para mi familia. Entonces, yo insistiría en que estos son los temas medulares de la universidad, de la alcaldía, en lo que tiene que ver con educación en Bogotá. Ahora, eso es lleno de detalles y de cosas. Por ejemplo, hay que ampliar la infraestructura de las instituciones si queremos tener la jornada única. Hay que garantizarles la comida, hay que garantizarles a los profesores un ambiente laboral que sea el que necesitan, y en ese sentido yo no voy a seguir promoviendo que los profesores en Bogotá, por lo menos en proporciones muy grandes de la educación pública, tengan un tratamiento discriminatorio en contra de muchos de sus colegas. Eso es inaceptable. O sea, ese cuento que son los docentes los que también pagan los, entre comillas, ahorros del distrito y trabajan en unas condiciones laborales terribles. ¿Y qué me dicen en las contrataciones que hay que tienen que ver con la primera infancia? Los salarios que uno oye mencionar, eso es una cosa absolutamente inaceptable. O sea, nosotros no podemos pedirle buena calidad a la educación en Bogotá si no hay las condiciones mínimas de infraestructura, de alimentación, de tiempo, de profesores y todas estas cosas. Y repito, esto en la educación privada, de los que la pueden pagar, entonces los que la pueden pagar cara, les va básicamente bien. Pero el grueso, la casi totalidad de la educación privada de Bogotá, particularmente de los sectores populares, es de una mediocridad escandalosa. Eso no reemplaza la educación pública. Lo que pasa es que aquí nos han metido el cuento de que si aparece la palabra privado ya todo es perfecto. Y si aparece la palabra público todo es imperfecto. Manipulaciones neoliberales.
Entonces yo en esto me voy a parar en la raya donde hay que pararse con posiciones, digamos, de base científica. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Entonces, por ejemplo, en Bogotá han montado un mito, que son mejores los colegios por concesión, públicos por concesión privada que los colegios públicos, y hacen la comparación estadística y ocultan que casi todos los colegios de concesión son de jornada única. Eso es de mala fe, que hagan esas comparaciones así, porque uno no puede comparar la calidad de un colegio donde estudian 4 horas que la calidad de un colegio donde estudian 8. Eso lo entiende cualquiera y sin embargo de manera dolosa hacen esa presentación de esa manera para después montar un discurso reaccionario contra los profesores, porque llamo la atención sobre esto, es increíble. En Colombia hay una política de odio hacia los docentes del sector público, con todo tipo de tergiversaciones. Eso es una vergüenza para un país que ese tipo de cosas sucedan y que esos personajes saquen votaciones importantísimas de odio hacia los docentes del sector público, simplemente porque dicen cosas que no les gusta oír. Pero es que eso también es parte de la democracia, que la gente pueda decir cosas que a algunos no les gusta oír. Muchísimas gracias, doctor Robledo. Doctor Ramos. La educación básica, media y preescolar, ahí sí, digamos que todos vamos a coincidir, o es lo que he escuchado en la mayoría de programas de los compañeros. La educación básica y media preescolar tiene tanto atraso, vuelvo y repito, que cuando se reguló apenas la internet estaba llegando. Y yo les voy a hacer este ejemplo, es una analogía, como para que comprendamos bien el tema medular de los recursos, el tema presupuestal. Digamos que el distrito destina hoy 6.7 billones de pesos, un ejemplo. Y nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a cambiar el panorama presupuestal y vamos a darle una destinación distinta al presupuesto de Bogotá y vamos a duplicar el presupuesto de educación en la ciudad. Entonces, hoy ya va a ser 14 billones de pesos. A partir del otro año vamos a poner 14 billones de pesos. Yo les pregunto a todos los que estamos aquí, si ya tenemos 14 billones de pesos, en serio, y digamos que a conciencia, ¿creen que con el sistema educativo como lo tenemos hoy es funcional esos 14 billones de pesos? Es decir, ¿solucionamos todo el problema de educación? No. O sea, si bien es cierto el presupuesto es importante y el tema de los recursos es relevante, pero aquí es donde yo hablo de la educación inteligente modular. Y la educación inteligente modular es cuando los niños y los jóvenes deben educarse de acuerdo a sus habilidades, no al revés. No los niños, sino los jóvenes deben educarse de acuerdo a las habilidades del sistema. Aquí tenemos es un sistema, aquí no tenemos una educación, aquí lo que existe es un sistema. Gústele a quien le guste, aquí nos tratan como producto, no como habitantes. Y cuando eso cambie, así tengamos 7 billones de pesos y el sistema inteligente modular sea distinto y se enfoque en los niños, pues vamos a tener resultados a nivel internacional distintos. Por ejemplo, en PISA vamos a tener resultados en investigación diferentes, en innovación vamos a tener resultados totalmente diferentes. Entonces, mientras que ese sistema siga, la estructura como tal de ese sistema permanezca, por más recursos que le inyectemos a la educación, no vamos a transformar la educación. Y la gran deserción, si bien es cierto, es por pobreza y desigualdad, por falta de accesibilidad, eso es cierto, pero también en muchas ocasiones es por falta de motivación. Hoy vemos, por ejemplo, que los líderes dicen, Elon Musk dice, ¿para qué vamos a una universidad? No se necesita. Hoy con creatividad, con otro tipo de habilidades podemos hacer recursos, podemos hacer dinero, los youtubers, los tiktokers, óigame si no es cierto, dígame si a nuestros hijos no los están educando y con todo el respeto que se merecen nuestros docentes porque los quiero muchísimo y no es precisamente porque no cumplan con su función, es porque la calidad de ellos no les da, digamos, del sistema no les permite avanzar más, no les permite avanzar en investigación, en doctorados, en postdoctorados, porque el sistema no lo permite, está limitado y está coartado. Así que la propuesta grande de nosotros es transformar ese sistema desde las competencias, y ahí sí le doy yo la razón a Robledo, del alcalde, con los recursos que dispone el alcalde,
con la sostenibilidad que tiene el alcalde y poder empezar a enfocar el sistema de educación a las habilidades de los niños, las niñas y los adolescentes y articularlo con la educación postmedia, articularlo con la educación para investigación y trabajo, articularlo con el emprendimiento, ahí es donde va la propuesta de nosotros, Fondo de Emprendimiento Barrial, es decir, motivar la juventud y aparte de motivar la juventud, motivar el docente. ¿Sí se da cuenta que esto es, hay que transformar el sistema y la forma de cómo se mira la educación? Y en eso está enfocado nuestro programa de gobierno. Por eso nosotros llamamos sistema inteligente modular. Vuelvo y repito, nosotros le ponemos 7 billones de pesos más y duplicamos el presupuesto. Eso no va a cambiar si el sistema no se transforma de una forma inteligente. Así que la gran propuesta de nosotros es implementar 1.5 billones de pesos adicionales al presupuesto que tiene Bogotá y empezar a hacer una transformación progresiva, paulatina, escalonada, con los docentes, con el cuerpo, con los más de 400 colegios que tiene la ciudad públicos, con el sector privado, con el sistema mixto, con la posmedia, con el SENA, con diferentes instituciones educativas y realmente empezar a organizar la ciudad y a proyectarla hacia el futuro, que realmente la educación tenga relevancia y que hay algo muy importante, proyecto de vida, desde los chiquiticos hasta el adulto mayor, porque el adulto mayor lo sacamos del sistema educativo. Eso es la propuesta de nosotros. Muchísimas gracias, doctor Ramos. Ya para finalizar, doctor Oviedo. Bueno, muchas gracias. Y para nosotros la educación es un componente clave, llamémoslo, de realización de nuestro programa de gobierno. Ustedes saben que parte del legado que nosotros queremos transmitir en los próximos 4 años es cómo Bogotá es capaz de recuperar confianza a partir del reconocimiento de que esa confianza se genera pensando el futuro de la ciudad alrededor de ese triángulo de tensiones muy importantes que tiene la ciudad en materia de movilidad, en materia de seguridad y en materia de pobreza, ¿sí? Por consiguiente, cuando nosotros vamos a la tensión de pobreza, que naturalmente está relacionada muy fuertemente con los temas o los problemas de movilidad y inseguridad, recordemos que el rezago escolar y el bajo logro educativo en Bogotá es el segundo y tercer, respectivamente, generador de pobreza multidimensional en la ciudad. Por consiguiente, nosotros tenemos que proponer e implementar una visión del sistema educativo en Bogotá desde el punto de vista del aprendizaje a lo largo de la vida. Como lo señalaba Nicolás, como lo señalaba el doctor Robledo, necesitamos que el sistema educativo le dé oportunidades a las personas adultas mayores, a las personas que han estado fuera del sistema educativo, de volver a ingresar a tener una habilidad o una competencia específica para poder insertarse en el mercado laboral o de emprendimiento pertinente que nosotros estamos proponiendo para la ciudad. Por consiguiente, la educación es un habilitador de nuestro programa de gobierno, en donde lo que queremos es garantizar una visión sistémica de aprendizaje a lo largo de la vida, que desarrolla un conjunto de metas consecuentes con ese enfoque. En primer lugar, en materia de primera infancia, estamos comprometidos a que Bogotá tenga, si estamos en una universidad, un Coursera de la primera infancia, ¿sí? Necesitamos que la neurociencia, que es el desarrollo más importante que ha identificado el desarrollo de capacidades cognitivas entre los 0 y 5 años y de habilidades blandas, sea accesible a todas las personas que ejercen cuidado en la ciudad. Contenidos virtuales gratuitos que sean aplicados por padres y madres comunitarias, por personas cuidadoras, llamémoslas particulares, pero también por padres de familia, para que entendamos el valor de esos 5 años en la generación de habilidades blandas que son muy importantes para la sociedad hacia futuro. Naturalmente tenemos un plan progresivo de incremento de la oferta de educación de jardín y de prejardín para que fortalezcamos el sistema de primera infancia en Bogotá y trabajaremos con las cajas de compensación familiar para poder
tener una densidad del desarrollo de estas capacidades de primera infancia y de cuidado en toda la ciudad, y articularemos la educación de primera infancia en materia de oferta de capacidades con lo que sucede en el sistema distrital de cuidado. En materia de la educación básica, el énfasis es que el colegio tiene que ser el centro del barrio. Necesitamos establecer cómo la infraestructura pública y privada del sistema educativo abre sus puertas en contrajornada para tener construcción de capital social, formación en cultura ciudadana, resolución de conflictos comunitarios, en donde podamos aprovechar esta infraestructura que ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 20 años en la ciudad en contrajornada, lo cual implica recursos, pero son recursos que son incrementales y no necesariamente sistémicos frente a lo que nosotros estamos proponiendo. En materia de educación media, queremos que la educación media sea un colchón, sea un amortiguador. Todos estos temas curriculares están definidos por lineamientos del gobierno nacional, pero podemos tener matices diferenciales para que la educación media en Bogotá sea ese colchón de cierre de competencias lectoescritoras, de comprensión de lectura, que son el déficit más importante que enfrentamos cuando los estudiantes llegan a la universidad, pero que también los estudiantes puedan saber qué quieren hacer en la vida, ¿sí? Que no necesariamente es una universidad el camino, y que tampoco es malo el otro camino de las competencias flexibles o de las competencias técnicas y tecnológicas, sino que todo lleva a la satisfacción de las aspiraciones personales que tengan los estudiantes en la ciudad. Y esto nos lleva a nuestro sistema de educación postmedia, que ustedes han escuchado claramente, que queremos fortalecer el sistema educativo público y privado de Bogotá para que él mismo nos permita darle alas a este ecosistema de oficios y habilidades flexible, que es una formación gratuita, que va a tener enfoque diferencial, enfoque de género, pero también enfoque de población adulta mayor, ¿sí? Para evitar la discriminación laboral de las personas mayores de 45 años en Bogotá, y que podamos que el retorno al sistema educativo sea posible para la actualización de competencias de todas las personas que habitamos en Bogotá. Y finalmente, pues necesitamos tener un sistema de aseguramiento de calidad propio, que ojalá la reforma al sistema de educación superior nos lo permita, para que podamos crear ese sistema de aseguramiento de calidad de la educación postmedia flexible que vamos a ofrecer en Bogotá. Muchas gracias. Agradecemos a los candidatos Juan Daniel Oviedo, Nicolás Ramos y Jorge Enrique Robledo por haber atendido esta invitación de la UD Estéreo para hablar sobre educación. Muchísimas gracias. Bueno, queremos hacerle entrega a cada uno de los candidatos de un libro escrito por un docente que es, creo que, una de las personas más conocedoras de la historia de la universidad. En este momento estamos en lo que era el matadero municipal. Queremos hacerle entrega de un libro de El Matadero Municipal y la Plaza de Ferias de Bogotá, 1924-1934. El escritor, el profesor Carlos Arturo Reina Rodríguez. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a todos los que estuvieron conectados a través de nuestras redes sociales, @laud Estéreo, los que estuvieron escuchándonos a través de nuestro dial 90.4 FM Estéreo. Los encontraremos mañana a partir de las 7:30 de la mañana aquí en la Revista de la Mañana. Fuerte abrazo para todos.